¿Y si te dijera que la pobreza no es una falta de dinero, sino un error de percepción instalado en tu mente desde la infancia? ¿Y si el secreto para la abundancia no fuera un método para ganar más, sino un ritual psicológico para reconfigurar tu definición de valor? Un rabino de 90 años, guardián de un conocimiento oculto transmitido durante siglos, ha decidido romper su silencio. Lo que va a revelar no es una fórmula mágica, sino un mecanismo de la psicología humana tan poderoso que una vez entendido, altera para siempre las reglas del juego financiero y existencial. Es una verdad ignorada, un secreto deliberadamente enterrado bajo el ruido de un mundo que te necesita ansioso y dependiente. Porque la verdad, la auténtica verdad, es que el poder nunca ha estado en tu cartera, sino en tu percepción, y estás a punto de recuperarlo. Si sientes que estás en la antesala de una gran revelación, que hay una pieza del puzzle que siempre te ha faltado, quédate. Este no es un vídeo más, es el inicio de una transformación. Suscríbete ahora, porque apenas hemos abierto la primera puerta de un misterio que cambiará tu forma de ver el mundo. Desde que la sociedad moderna codificó la economía y la envolvió en el lenguaje frío de los números, se nos ha inculcado una narrativa simple y en apariencia lógica. Trabaja duro, ahorra, invierte y acumula. Es el evangelio del progreso material. Un camino lineal hacia una prosperidad que siempre parece estar un poco más allá, en el siguiente ascenso, en la próxima inversión exitosa. Este paradigma, el de la mentalidad de acumulación, se ha convertido en el sistema operativo invisible de nuestra civilización. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente esta idea? No es una ley natural. Es una construcción, un invento relativamente reciente en la larga historia del pensamiento humano. Nació en el fragor de la Revolución Industrial, cuando el ser humano fue redefinido como una unidad de producción y el tiempo se convirtió en dinero. En ese momento, la sabiduría ancestral fue descartada como folclore inútil. El antagonista de esta historia no es una persona, sino este mismo paradigma. El guardián del sistema. Es la voz incesante de la cultura del éxito rápido, los gurús financieros que venden fórmulas superficiales y el bombardeo constante de la publicidad. Su mensaje es simple y devastador. Necesitas más. No eres suficiente. La solución siempre está fuera de ti, en algo que debes comprar o conseguir. Este sistema prospera gracias a tu ansiedad, a tu sensación de carencia. Te mantiene en un ciclo perpetuo de persecución, haciéndote creer que eres un cazador de dinero en una selva competitiva. Pero lo que nadie explica es que este juego está diseñado para que nunca ganes de verdad, porque incluso cuando acumulas, el vacío interior permanece. La ansiedad no desaparece, solo cambia de forma. Este es el gran secreto estructural. Te han enseñado a jugar en el tablero equivocado, y mientras sigas sus reglas, seguirás siendo un esclavo de la ilusión. La revelación que está por venir no es una simple alternativa, es una demolición completa de esa estructura mental. Mucho antes de que el mundo se obsesionara con los mercados de valores y las tasas de interés, existían tradiciones de sabiduría que abordaban la prosperidad desde un ángulo radicalmente opuesto. No la veían como una posesión, sino como una consecuencia. Desde los estoicos en Grecia, que hablaban de la riqueza interior como la única verdadera e inexpugnable, hasta los cabalistas hebreos, para quienes el universo material era un simple reflejo de una realidad espiritual más profunda, el entendimiento era el mismo. La abundancia no se persigue, se emana. El rabino de 90 años, nuestro sabio olvidado, es el último eslabón de una de estas cadenas de conocimiento. Su sabiduría no proviene de libros de economía,
sino de la observación milenaria de la psicología humana. Él habla de un principio cosmológico llamado Tsimtsum, una idea profunda y a menudo malinterpretada. En su origen describe cómo la divinidad infinita tuvo que contraerse o crear un vacío dentro de sí misma para permitir que el universo existiera. Este concepto, que parece puramente abstracto, fue la base para un linaje de pensadores que lo aplicaron a la vida práctica. Comprendieron que la creación, en cualquier nivel, no surge de la plenitud caótica, sino de un espacio deliberadamente creado. Mientras la sociedad moderna nos empuja a llenar cada vacío con ruido, consumo y distracciones, estos sabios entendían que la verdadera generación de valor surge al hacer lo contrario, crear un vacío interior, un espacio mental libre de la ansiedad de la escasez, libre del miedo a no tener suficiente. Este es el conocimiento oculto que el sistema actual no solo ignora, sino que necesita activamente suprimir para su propia supervivencia. Porque un individuo que domina su espacio interior deja de ser un consumidor desesperado y se convierte en un creador soberano. La verdad ignorada es que la mayor fuente de poder no es llenar tus bolsillos, sino vaciar tu mente de las creencias que te hacen pobre. El verdadero enemigo a vencer en esta jornada no está fuera de ti. No es la economía, ni tu jefe, ni la falta de oportunidades. Es un fantasma que vive dentro de tu propia mente, un condicionamiento profundo y arraigado. La mentalidad de escasez. Este es el antagonista invisible, la voz interna que te sabotea, que susurra constantemente: no hay suficiente, no eres suficiente, ten cuidado o lo perderás todo. ¿De dónde viene esta voz? Su origen es doble. Por un lado, es un eco de nuestro pasado evolutivo. Durante milenios, la supervivencia de la especie humana dependió de una atención constante a la falta, a los peligros, a la posibilidad de que los recursos se agotaran. Nuestro cerebro está programado por defecto para detectar amenazas y carencias. Pero en el mundo moderno, este mecanismo de supervivencia se ha vuelto contra nosotros. Ya no nos protege de los depredadores en la sabana, sino que nos encarcela en una prisión de ansiedad financiera. Por otro lado, esta predisposición natural ha sido secuestrada y amplificada por el guardián del sistema. La publicidad, las noticias, las redes sociales, todo el aparato cultural contemporáneo funciona como un gran amplificador de la escasez. Te muestran constantemente lo que no tienes, lo que te falta, la vida de otros que parece mejor que la tuya. Te venden la idea de que la felicidad está a una compra de distancia. El impacto de este condicionamiento es devastador. Te obliga a tomar decisiones desde el miedo, no desde la creatividad. Aceptas trabajos que odias por miedo a no encontrar otro. Te aferras a relaciones tóxicas por miedo a la soledad. Acumulas posesiones que no necesitas por miedo a sentirte vacío. Vives reaccionando a la vida en lugar de crearla. La revelación fundamental aquí es que esta mentalidad no es tu verdadera naturaleza. Es un programa instalado y como cualquier programa puede ser desinstalado, pero para hacerlo, primero debes reconocerlo. Debes observar cómo opera en tus pensamientos diarios, en tus emociones, en tus decisiones más pequeñas. ¿Qué pasaría si te dijeras a ti mismo que este miedo, esta constante sensación de carencia, no es real? Es solo un eco, una sombra, y estás a punto de aprender a encender la luz. El primer paso del ritual que el rabino ha guardado durante décadas es, paradójicamente, un acto de sustracción, no de adición. Lo llama la contracción, en honor a ese principio cosmológico del Tsimtsum. Pero aquí no se trata de cosmología, sino de neurociencia práctica.
Cada mañana, antes de que el ruido del mundo inunde tu conciencia, el ritual exige un momento de silencio deliberado. En ese silencio, la tarea no es pedir, ni visualizar, ni afirmar. La tarea es identificar y descartar. Se trata de una caza consciente del pensamiento de escasez más prominente de ese día. Quizás sea el miedo a no poder pagar una factura, quizás la envidia por el éxito de otra persona, quizás la ansiedad por el futuro. El ritual consiste en aislar ese pensamiento, observarlo sin juicio, reconocerlo como el programa que es y conscientemente, con intención, soltarlo. Imagina que es una prenda vieja y gastada que simplemente te quitas. Este acto de contraerse es, en esencia, la creación de un vacío mental. ¿Por qué es tan crucial? La psicología moderna nos da la respuesta. Nuestro cerebro no puede sostener dos ideas contradictorias con la misma intensidad al mismo tiempo. No puedes cultivar un pensamiento de abundancia y creatividad si el terreno de tu mente ya está ocupado por la maleza de la escasez. Intentar pensar en positivo sobre un lecho de miedo es como intentar construir un rascacielos sobre arenas movedizas. Simplemente no funciona. La contracción es el acto de limpiar el terreno. Es un entrenamiento diario para tus redes neuronales, enseñándoles a debilitar las conexiones que generan ansiedad y a fortalecer las que generan calma y claridad. Este es el secreto que se esconde a plena vista. No puedes atraer nada nuevo a tu vida si no creas primero el espacio para recibirlo. La sociedad te dice que acumules más información, más habilidades, más contactos. El sabio te dice, primero, vacíate. Libérate de un solo pensamiento limitante cada día. Ese pequeño acto, repetido con constancia, tiene un poder transformador que ninguna financiera externa puede igualar. Porque no estás cambiando lo que tienes, estás cambiando quién eres. Pero este vacío no es un fin en sí mismo, es solo la preparación del escenario para el siguiente acto. Una vez que has creado ese espacio interior a través de la contracción, el segundo paso del ritual entra en juego, la observación. Este es el punto donde el foco de tu conciencia se desplaza radicalmente del interior al exterior, pero con una lente completamente nueva. Paradigma de la escasez te ha entrenado para mirar el mundo y preguntar constantemente, ¿qué puedo obtener de esto? ¿Cómo puedo ganar dinero? ¿Dónde está mi beneficio? Esta pregunta, aunque parece pragmática, te coloca en una posición de perpetua necesidad. Te convierte en un extractor, en un cazador. El ritual de la observación invierte esta pregunta de forma radical. Te entrena para mirar el mismo mundo, las mismas situaciones, las mismas personas y preguntar, ¿dónde puedo aportar valor? ¿Qué problema puedo resolver? ¿Qué necesidad puedo satisfacer? Este cambio de pregunta es la clave de todo el misterio. Es un cambio de un paradigma transaccional a un paradigma creativo. Dejas de ser un consumidor de oportunidades y te conviertes en un generador de ellas. Este no es un acto de altruismo ingenuo, es la forma más elevada de inteligencia estratégica. Sociólogos como Marcel Mauss, en su obra El Don, estudiaron cómo las sociedades antiguas prosperaban no a través de la acumulación individual, sino a través de complejos sistemas de reciprocidad y entrega de valor. Entendían una verdad ignorada por nuestra cultura. El valor es el verdadero capital. El dinero es solo una herramienta para medirlo e intercambiarlo. Durante el día, este paso se convierte en un ejercicio activo. En tu trabajo, en lugar de pensar solo en cumplir tus tareas para recibir tu sueldo, empiezas a observar. ¿Cómo puedo hacer el proceso más eficiente? ¿Cómo puedo ayudar a mi colega a tener éxito? ¿Qué necesita realmente nuestro cliente que ni siquiera ha sabido expresar? En la calle, en lugar de ignorar a los demás, observas, ves las pequeñas frustraciones,
las necesidades no cubiertas, los vacíos. Tu mente, ahora liberada de la constante preocupación por obtener, se convierte en una poderosa herramienta de detección de oportunidades para crear, servir y mejorar. Este es el secreto. El universo no recompensa a quienes persiguen el dinero, recompensa a quienes generan valor, y el valor está en todas partes, esperando a ser descubierto por una mente que ha sido entrenada para verlo. Hemos creado el vacío con la contracción. Hemos reorientado nuestra percepción con la observación. Ahora llega el tercer y último paso del ritual, el que une todo y desencadena la transformación, la expansión. Y es aquí donde se produce el punto de virada, la revelación que reorganiza por completo el puzzle de la realidad financiera y existencial. La expansión consiste en realizar una pequeña acción desinteresada que aporte valor a alguien o a algo, sin esperar absolutamente nada a cambio. No se trata de hacer grandes donaciones o sacrificios heroicos. Puede ser algo tan simple como dar un consejo genuino a un colega, escribir una reseña positiva para un pequeño negocio, recoger un trozo de basura de la calle o simplemente escuchar a alguien con total presencia. ¿Cuál es el mecanismo psicológico detrás de este acto aparentemente trivial? Rompe el patrón más profundo y limitante de la mente de escasez, el patrón transaccional. Hemos sido condicionados a creer que toda acción debe tener una recompensa directa e inmediata. Doy esto para recibir aquello. Este patrón, aunque útil en ciertos contextos, nos mantiene atrapados en un ciclo de cálculo y expectativa, generando ansiedad y frustración cuando la recompensa no llega. La acción desinteresada de la expansión cortocircuita este programa. Le enseña a tu cerebro, a un nivel subconsciente, que tú eres una fuente de valor, no un mendigo de él. Demuestra a través de la acción que puedes dar sin que eso te disminuya, que tu capacidad de generar valor es infinita. Y aquí es donde todas las piezas encajan en la gran revelación. El rabino, con la sabiduría de sus 90 años, lo explica con una claridad demoledora. El ritual nunca fue para atraer dinero. Esa es la ilusión que la mente principiante necesita para empezar el camino. El verdadero propósito del ritual es transformarte a ti. La revelación que lo cambia todo es esta. El dinero no te busca a ti. El dinero sigue al valor como la sombra sigue al cuerpo. El ritual no atrae dinero, te convierte a ti en un imán de valor. En ese instante, el buscador, el espectador, tú, entiendes que has estado persiguiendo la sombra toda tu vida. Has estado intentando agarrar un reflejo en el agua. El objetivo nunca fue el dinero. El dinero es solo el síntoma, el subproducto, el aplauso que el mundo te da por el valor que has creado. La verdadera riqueza es la capacidad de generar esa luz. Y con este ritual has aprendido a encenderla. Las consecuencias de esta revelación no son teóricas, son inmediatas, prácticas y transformadoras. Una vez que tu paradigma interno cambia de perseguir dinero a generar valor, el mundo exterior comienza a reorganizarse a tu alrededor de formas que antes parecían imposibles. La ansiedad financiera, esa compañera constante y agotadora, empieza a disolverse. ¿Por qué? Porque su raíz es el miedo a la escasez, la creencia de que los recursos son limitados y tú estás en desventaja. Pero cuando tu identidad cambia a la de un generador de valor, te das cuenta de que tu recurso principal, la creatividad, la empatía, la capacidad de resolver problemas, es infinito. No depende del mercado de valores ni de las decisiones de un gobierno. Reside dentro de ti. Un empleado que antes veía su trabajo como una carga monótona a cambio de un sueldo, ahora lo ve como un laboratorio para la creación de valor. Empieza a innovar, a proponer mejoras, a colaborar de una forma nueva.
inevitablemente se vuelve indispensable. Su ascenso o su aumento de sueldo ya no son algo que tiene que mendigar. Se convierten en una consecuencia natural del valor que aporta. Un emprendedor que antes se obsesionaba con las tácticas de venta y el marketing agresivo, cambia su enfoque. Deja de vender productos y empieza a solucionar problemas de forma genuina. Su comunicación se vuelve más auténtica, sus clientes se convierten en seguidores leales, porque sienten que no se les está extrayendo dinero, sino que se les está aportando un valor real. Incluso las relaciones personales cambian. Dejas de ver a los demás en términos de lo que pueden darte y empiezas a interactuar desde un lugar de contribución. Te conviertes en un mejor amigo, un mejor compañero, un mejor miembro de tu comunidad. La psicología humana responde a esto de forma predecible. La gente se siente atraída por aquellos que les hacen sentir mejor, más capaces, más comprendidos. Tu red de contactos y oportunidades se expande orgánicamente, no por esfuerzo, sino por atracción. Lo que antes era una lucha cuesta arriba, una carrera de ratas agotadora, se convierte en un flujo creativo. Dejas de empujar el río y aprendes a nadar con su corriente, una corriente que tú mismo ayudas a crear. Este es el secreto de las personas que parecen tener suerte. Han dominado, consciente o intuitivamente, el arte de generar valor. No es suerte, es física mental. Pero que este principio tan simple, tan fundamental, ha permanecido como un conocimiento oculto para la mayoría. ¿Quién se beneficia realmente de que ignores esta verdad ignorada? Para entenderlo, debemos mirar más de cerca al guardián del sistema, esa compleja red de instituciones e ideologías que moldean nuestra realidad. El sistema consumista en su totalidad depende de que te sientas incompleto. Su motor no es la satisfacción, sino la insatisfacción. La publicidad no vende productos, vende la promesa de que ese producto llenará un vacío que ella misma ha ayudado a crear en ti. Las instituciones financieras, en gran medida, no prosperan con tu libertad, sino con tu deuda. Te ofrecen la ilusión de poder tenerlo todo ahora, a cambio de encadenar tu futuro. La cultura del éxito rápido, con sus gurús y sus fórmulas mágicas, se alimenta de tu impaciencia y tu desesperación. Te venden atajos que rara vez funcionan, manteniéndote en un ciclo de búsqueda constante, siempre dependiente de su próximo consejo, su próximo curso, su próximo secreto. Lo que nadie explica es que todos estos elementos del sistema no son parte de una conspiración consciente dirigida por un grupo de personas en una habitación oscura. Es algo mucho más sutil y poderoso, un paradigma autoperpetuado. Es un sistema que funciona de forma automática porque todos hemos interiorizado sus reglas. Prospera gracias a que hemos aceptado la premisa de que la solución a nuestros problemas está fuera de nosotros. Un individuo que descubre que es una fuente inagotable de valor se convierte en una amenaza para este paradigma. Deja de ser un consumidor predecible. Deja de necesitar la validación externa constante. Deja de ser fácilmente manipulable por el miedo y el deseo fabricados. Se convierte en un creador soberano, en un agente de cambio. Por eso, este conocimiento no se enseña en las escuelas ni se grita desde los titulares. Se susurra en tradiciones antiguas, se descubre en momentos de profunda introspección y se comparte en círculos que buscan una verdad más profunda. Romper con la hipnosis colectiva requiere un acto de valentía intelectual y emocional. Requiere estar dispuesto a ver el mundo no como te han dicho que es, sino como realmente funciona. Llegados a este punto del viaje, el rabino comparte la parte final y más profunda de su enseñanza. Este conocimiento oculto, una vez revelado y comprendido, conlleva una inmensa responsabilidad. No es un truco para enriquecerse y retirarse a una isla privada.
Eso sería caer de nuevo en la trampa de la mentalidad de acumulación, solo que a una escala mayor. La verdadera culminación de este camino es un cambio de identidad fundamental. Dejas de ser un individuo que busca su propio bienestar para convertirte en una fuente consciente de valor para el mundo. Es la transición del yo al nosotros. El filósofo y psiquiatra Viktor Frankl, superviviente de los campos de concentración nazis, descubrió en las condiciones más extremas que la clave de la resiliencia humana no era la búsqueda de la felicidad, sino la búsqueda del sentido. Y el sentido, descubrió, se encontraba casi siempre en la contribución, en dedicar la propia vida a algo más grande que uno mismo. El ritual de la contracción, la observación y la expansión no es, por tanto, una mera técnica de desarrollo personal. Es un entrenamiento para vivir una vida con sentido. Cada vez que creas valor, no solo estás mejorando tu propia situación, sino que estás tejiendo un hilo en el tapiz de una sociedad más sana, más creativa y más conectada. Te conviertes en una solución. La intensidad emocional de esta revelación es enorme. Te das cuenta de que tu prosperidad personal y el bienestar colectivo no son objetivos opuestos, sino que están intrínsecamente ligados. Cuanto más valor genuino aportas al mundo, más próspero te vuelves en todos los sentidos, financiero, emocional, espiritual. Y cuanto más próspero te vuelves, mayor es tu capacidad para aportando valor. Es un círculo virtuoso, una espiral ascendente que contrasta brutalmente con la espiral descendente de la ansiedad y la escasez. La pregunta final del sabio ya no es sobre dinero, es sobre legado. ¿Qué valor único has venido a traer a este mundo? ¿Qué problemas te llaman a resolver? ¿Qué canción solo tú puedes cantar? La respuesta a esa pregunta es la fuente de la riqueza más grande que jamás podrás poseer. Sin embargo, como toda herramienta poderosa, este conocimiento tiene una sombra. Es crucial entenderla para no caer en una trampa aún más sutil. El riesgo es tomar la idea de generar valor y convertirla en una nueva forma de manipulación. Es posible usar esta comprensión de la psicología humana no para servir genuinamente, sino para crear una apariencia de valor con el único fin de extraer beneficio. Vemos esta sombra en el marketing que utiliza un lenguaje de empoderamiento y conexión para vender productos inútiles. La vemos en los líderes que hablan de misión mientras explotan a sus equipos. Esta es la diferencia fundamental entre el valor auténtico y el valor percibido. El valor percibido es una fachada, una estrategia. El valor auténtico es una emanación del ser, una consecuencia de un deseo genuino de contribuir. ¿Cómo se distingue uno del otro? La clave está en la intención y en el desapego que se practica en el tercer paso del ritual, la expansión. La acción desinteresada te entrena para encontrar la alegría en el acto mismo, de dar, no en la recompensa que puedas obtener. Cuando tu satisfacción proviene del acto de crear valor, te vuelves inmune a la necesidad de manipular el resultado. El valor auténtico es sostenible, crea relaciones de confianza a largo plazo y construye una reputación sólida. El valor percibido es frágil, puede generar ganancias a corto plazo, pero inevitablemente se desmorona cuando la gente percibe la falta de autenticidad. El antagonista interior, la sombra, puede intentar secuestrar este nuevo poder y usarlo para los viejos fines del ego, buscar aprobación, control y superioridad. Por eso, el viaje no termina con la revelación. Requiere una vigilancia constante, una honestidad radical con uno mismo para asegurarse de que el motor de nuestras acciones sigue siendo el deseo de servir y no una versión más sofisticada del miedo o la carencia. El verdadero maestro
no es el que sabe cómo generar valor, sino el que ha purificado su intención hasta el punto de que el valor través de él sin esfuerzo y sin agenda oculta. Hemos viajado desde la prisión de una pregunta, ¿cómo puedo tener más?, hasta la libertad de otra, ¿cómo puedo dar más? Hemos desmantelado el paradigma de la escasez, esa ilusión colectiva que nos mantiene pequeños, ansiosos y compitiendo por las migajas. Hemos descubierto que el sistema que nos rodea prospera con nuestra sensación de insuficiencia y que la verdadera revolución es un acto interior. Reclamar nuestra soberanía como creadores de valor. El ritual del rabino, con sus 3 pasos de contracción, observación y expansión, se ha revelado no como una fórmula mágica para atraer dinero, sino como un profundo proceso de alquimia personal. Un método para transformar el plomo del miedo en el oro del propósito. Hemos entendido que el dinero no es el objetivo, sino la sombra que proyecta una persona que ha aprendido a generar luz. Y que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulamos, sino por el valor que hacemos circular. Transformación es total. Ya no eres una víctima de las circunstancias económicas, sino el arquitecto de tu propia abundancia. Tus decisiones ya no se basan en el miedo, sino en la creatividad y el servicio. Has dejado de perseguir sombras y has empezado a cultivar la luz interior. Este conocimiento, esta revelación, ya no es un secreto guardado por un sabio, porque ahora vive en ti. Y con él, la responsabilidad y el privilegio de convertirte en una fuente de valor para un mundo que lo necesita desesperadamente. La jornada no termina aquí, apenas comienza. Ahora que conoces el mecanismo, ya no puedes vivir en piloto automático. Cada día, cada momento, te ofrece una elección. ¿Vas a alimentar el viejo programa de la escasez o vas a operar desde el nuevo paradigma del valor? Y ahora te dejo con una pregunta final para que la lleves contigo. Sabiendo que tu capacidad de generar valor es infinita, ¿qué vas a empezar a crear mañana? Comparte tu reflexión en los comentarios para anclar esta transformación. Y si este viaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, suscríbete y activa las notificaciones, porque el camino para reclamar tu poder y convertirte en una fuerza de cambio acaba de empezar. Y si te dijera que la pobreza no es una falta de dinero, sino un error de percepción instalado en tu mente desde la infancia, y si el secreto para la abundancia no fuera un método para ganar más, sino un ritual psicológico para reconfigurar tu definición de valor. Imagina por un instante que todo lo que te han enseñado sobre el éxito, la seguridad y la riqueza es una verdad a medias, una historia contada para mantenerte en un juego que no puedes ganar. Piensa en esa inquietud sorda que te acompaña, esa sensación de que, sin importar cuánto trabajes o cuánto acumules, algo fundamental sigue faltando. No es tu imaginación, es tu intuición, detectando las paredes de una prisión invisible, un paradigma que opera en las sombras de tu conciencia, dictando tus miedos, tus deseos y tus decisiones. Estás a punto de descubrir que no eres un jugador en el tablero de la economía, eres el tablero mismo. Y las reglas que has estado siguiendo no fueron escritas para liberarte, sino para limitarte. Un rabino de 90 años, guardián de un conocimiento oculto transmitido durante siglos de cuidadosa observación de la condición humana, ha decidido romper su silencio. Lo que va a revelar no es una fórmula mágica ni un secreto financiero extraído de textos antiguos. Es algo mucho más profundo y peligroso para el sistema actual. Un mecanismo de la psicología humana tan poderoso que, una vez entendido, altera para siempre las reglas del juego existencial. Es una verdad ignorada, un secreto deliberadamente enterrado bajo el ruido de un mundo que te necesita ansioso, distraído y dependiente.
porque la verdad, la auténtica verdad, es que el poder nunca ha estado en tu cartera, sino en tu percepción, y esa percepción ha sido secuestrada desde el día en que naciste. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple teoría. Es la llave para una celda cuya puerta nunca ha estado cerrada con llave. Esta no es una historia sobre dinero. Es una historia sobre el poder, sobre la identidad y sobre los patrones invisibles que gobiernan tu vida. Es la crónica de cómo una idea, la idea de la escasez, se convirtió en el sistema operativo de nuestra civilización. Un programa que se ejecuta en segundo plano, consumiendo tu energía y limitando tu potencial creativo. Te han enseñado a ver el mundo como un campo de batalla por recursos finitos, a ver a los demás como competidores y a ti mismo como alguien que siempre está a un paso de no tener suficiente. Este miedo, esta ansiedad fundamental, es el combustible que alimenta la maquinaria del consumo, la deuda y la obediencia. Lo que nadie explica es que este miedo no es una condición natural del ser humano, sino un estado inducido, una hipnosis colectiva de la que es posible despertar. Estás aquí porque sientes el peso de este condicionamiento. Lo sientes en la ansiedad que te despierta por la noche, en la vacía satisfacción de la última compra, en la silenciosa desesperación de sentir que estás hecho para algo más grande, pero no sabes cómo acceder a ello. Has seguido las reglas, has trabajado duro, has intentado jugar el juego lo mejor que has podido, pero el prometido sentimiento de paz y libertad sigue siendo un horizonte que se aleja a medida que avanzas. La revelación que está por venir no te ofrecerá un nuevo mapa para el viejo territorio. Te ofrecerá la capacidad de ver que el territorio mismo era una ilusión y que el verdadero universo de posibilidades siempre ha residido dentro de ti, esperando a ser descubierto. Si sientes que estás en la antesala de una gran revelación, que hay una pieza del puzzle que siempre te ha faltado, quédate. No es una coincidencia que estés escuchando esto ahora. Es una señal de que el buscador en tu interior está listo para despertar. Este no es un vídeo más. Es el inicio de una transformación, un viaje hacia el corazón del misterio de tu propia mente. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque apenas hemos abierto la primera puerta de un laberinto que no conduce hacia afuera, sino hacia adentro, hacia el centro mismo de tu poder. El camino para reclamar lo que es tuyo por derecho acaba de empezar. Desde que la sociedad moderna codificó la economía y la envolvió en el lenguaje frío de los números, se nos ha inculcado una narrativa simple y, en 1900, apariencia, lógica, trabaja duro, ahorra, invierte y acumula. Es el evangelio del progreso material, un camino lineal hacia una prosperidad que siempre parece estar un poco más allá, en el siguiente ascenso, en la próxima inversión exitosa. Este paradigma, el de la mentalidad de acumulación, se ha convertido en el sistema operativo invisible de nuestra civilización. Un programa que se ejecuta en el fondo de cada decisión que tomamos, desde la elección de una carrera hasta la compra de un café. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar de dónde viene realmente esta idea? ¿Quién escribió el código de este programa? No es una ley natural como la gravedad. Es una construcción, un invento relativamente reciente en la larga y compleja historia del pensamiento humano. Sus orígenes no se encuentran en la sabiduría eterna, sino en una necesidad histórica muy concreta. Nació en el fragor de la Revolución Industrial, cuando el ser humano fue despojado de su conexión con la tierra y la comunidad, y redefinido como una unidad de producción, una pieza en el engranaje de una máquina mucho más grande. En ese momento, el tiempo dejó de ser un ciclo de estaciones para convertirse en una línea recta de horas cuantificables. El tiempo se convirtió en dinero. En este nuevo mundo, la sabiduría ancestral
que hablaba de ciclos, de reciprocidad con la naturaleza y de riqueza interior, fue descartada como folclore inútil, como un obstáculo para el progreso. Se nos enseñó a mirar hacia fuera, a medir nuestro valor en función de lo que podíamos poseer y controlar. El viejo conocimiento, que entendía la prosperidad como un estado del ser, fue enterrado bajo los cimientos de las fábricas y los rascacielos. Este es el gran olvido, la verdad ignorada que dio origen a nuestra ansiedad moderna. El antagonista de esta historia, por tanto, no es una persona ni una conspiración. Es este mismo paradigma, una fuerza sin rostro que podemos llamar el guardián del sistema. Es la voz incesante de la cultura del éxito rápido. Los gurús financieros que venden fórmulas superficiales como si fueran verdades universales. Y el bombardeo constante de la publicidad que nos susurra sin cesar la misma mentira devastadora. Necesitas más. No eres suficiente. La solución a tu vacío siempre está fuera de ti, en algo que debes comprar o conseguir. Este sistema no prospera gracias a tu éxito, sino gracias a tu ansiedad. Te necesita en un estado de carencia perpetua, porque una persona que se siente completa y suficiente deja de ser un consumidor predecible. Te mantiene en un ciclo infinito de persecución, haciéndote creer que eres un cazador de dinero en una selva competitiva. Lo que nadie explica es que este juego está diseñado para que nunca ganes de verdad, porque incluso cuando acumulas, el vacío interior permanece. La ansiedad no desaparece, solo cambia de forma. El miedo a no tener se convierte en el miedo a perder lo que se tiene. Este es el secreto estructural. Te han enseñado a jugar en el tablero equivocado, con unas reglas diseñadas para agotarte, no para liberarte. La manipulación no es solo económica, es profundamente psicológica. Ha distorsionado nuestra propia definición de valor, haciéndonos confundir el precio de las cosas con su verdadero valor, y nuestro salario con nuestro verdadero valor como seres humanos. Hemos sido condicionados para ser cazadores de dinero en lugar de lo que realmente somos por naturaleza, cultivadores de valor. Y sin embargo, las pistas de que este paradigma es una construcción fallida siempre han estado ahí, como pequeñas grietas en la pared de la prisión. Las vemos en el millonario que vive con un miedo constante a la bancarrota. Las vemos en la persona que alcanza todos los objetivos externos que la sociedad aplaude, solo para encontrarse con una profunda sensación de vacío. Las vemos en la creciente epidemia de ansiedad y depresión en las sociedades más ricas del mundo. ¿Por qué la acumulación no trae la paz prometida? ¿Por qué cada meta alcanzada simplemente desplaza el horizonte de la felicidad un poco más lejos? Estas no son fallas personales, son fallas del sistema. Son los síntomas de una humanidad que ha olvidado una verdad fundamental sobre su propia naturaleza y sobre el funcionamiento del universo. La demolición de esta prisión mental no comienza con una nueva estrategia para ganar el viejo juego, sino con el redescubrimiento de las reglas que el juego intentó hacerte olvidar. Mucho antes de que el mundo se obsesionara con los mercados de valores, existían tradiciones de sabiduría que abordaban la prosperidad desde un ángulo radicalmente opuesto. No la veían como una posesión, sino como una consecuencia. Desde los estoicos en Grecia hasta los cabalistas hebreos, el entendimiento era el mismo. La abundancia no se persigue, se emana. Este es el conocimiento oculto que ha sido deliberadamente marginado, porque lo que el rabino está a punto de revelar no es cómo jugar mejor es cómo trascenderlo por completo, accediendo a una realidad donde las reglas de la escasez simplemente no se aplican. Mucho antes de que el mundo se obsesionara con los mercados de valores y las tasas de interés,
Existían tradiciones de sabiduría que abordaban la prosperidad desde un ángulo radicalmente opuesto. No la veían como una posesión, sino como una consecuencia. Y aunque esto pueda sonar a filosofía abstracta, las pruebas de este principio no se esconden en textos esotéricos, sino a plena vista, en los campos de la psicología, la sociología y la historia, ignoradas o malinterpretadas por un paradigma que no tenía interés en ellas. El rabino de 90 años, nuestro sabio olvidado, no es el inventor de este conocimiento, sino el custodio de un patrón observable en el tejido mismo de la realidad humana. Su sabiduría no proviene de libros de economía, sino de la observación milenaria de cómo funciona realmente la mente y cómo se organizan las sociedades prósperas. Consideremos, por un momento, el trabajo del antropólogo francés Marcel Mauss y su obra fundamental de 1925, El Don. Mauss estudió las llamadas economías arcaicas y descubrió algo que destrozaba los cimientos de nuestro pensamiento económico moderno. En estas culturas, desde la Polinesia hasta las tribus del noroeste americano, la riqueza y el poder no se medían por lo que uno acumulaba, sino por lo que era capaz de dar. El estatus de un líder no provenía de su tesoro personal, sino de su capacidad para organizar grandes festines y ceremonias donde se redistribuía la riqueza. Este acto de dar creaba una red de obligaciones, de confianza y de conexión social que era el verdadero capital de la comunidad. Mauss demostró que la base de la sociedad humana no es el trueque calculado, sino el ciclo de dar, recibir y devolver. ¿Por qué se ha ignorado esta profunda verdad? Porque el capitalismo industrial necesitaba lo contrario. Un individuo aislado, competitivo y acumulador. La idea de que la verdadera riqueza reside en la circulación del valor era una amenaza directa para un sistema basado en la acumulación individual. El trabajo de Mauss fue relegado a los círculos académicos, visto como una curiosidad sobre sociedades primitivas, en lugar de lo que realmente es, un espejo que refleja una verdad ignorada sobre nuestra propia naturaleza. Pero la evidencia no es solo antropológica, es neurológica. En las últimas décadas, la neurociencia ha comenzado a mapear los mecanismos cerebrales que confirman con una precisión asombrosa lo que los sabios intuían. Nuestro cerebro está equipado con un sistema conocido como el Sistema de Activación Reticular, o SAR. Actúa como un filtro, un guardián de la percepción que decide a qué de entre los millones de bits de información que nos bombardean cada segundo le prestamos atención consciente. Cuando tu pregunta dominante es ¿qué puedo obtener?, tu SAR se calibra para buscar amenazas, carencias y oportunidades de beneficio personal inmediato. El mundo se te presenta como un campo de batalla. Sin embargo, cuando cambias deliberadamente tu pregunta central a ¿dónde puedo aportar valor?, estás literalmente reprogramando este filtro neurológico. Tu cerebro comienza a detectar problemas que puedes resolver, necesidades que puedes satisfacer y conexiones que puedes crear, oportunidades que antes eran completamente invisibles para ti. No es pensamiento mágico. Es una recalibración de tu hardware biológico. Lo que nadie explica es que la pobreza no es solo una condición externa, es un modo de filtrado cerebral. Y la abundancia, por tanto, no es una cuenta bancaria, es un estado de percepción entrenado. Esta misma idea resuena a través de 2 milenios de pensamiento filosófico, especialmente en la escuela estoica. Filósofos como Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio, hombres que lidiaron con la inmensa riqueza y el poder del Imperio Romano, llegaron a la misma conclusión. Argumentaban que la búsqueda directa de la riqueza y el placer era una forma de esclavitud, porque te hacía dependiente de cosas que están fuera de tu control.
La única libertad, la única fuente de verdadera prosperidad o eudaimonia residía en centrarse exclusivamente en lo que sí podías controlar: tu propio carácter, tus acciones y tu capacidad para ser útil a la comunidad humana, a la cosmópolis. Séneca escribió: la pobreza, si se une a la alegría, no es pobreza. No abogaban por una vida de miseria, por un cambio de enfoque radical. Al convertirte en una persona de valor intrínseco, al servir a los demás con tus talentos, las necesidades materiales se cubrían como una consecuencia natural, como un subproducto, no como el objetivo principal. Esta sabiduría fue malinterpretada por la cultura moderna, que etiquetó al estoicismo como una filosofía de resignación pasiva, ignorando su núcleo proactivo, que la vida más rica es una vida de contribución. Incluso la psicología del comportamiento moderna, a través de miles de experimentos, ha tropezado con esta misma verdad. Pensemos en el concepto de motivación intrínseca, estudiado por psicólogos como Edward Deci y Richard Ryan. Sus investigaciones demuestran de forma concluyente que las recompensas externas, como el dinero, a menudo disminuyen la creatividad, la resolución de problemas y la satisfacción general en una tarea. Cuando el dinero es el objetivo principal, la mente busca el atajo más rápido hacia la recompensa. Pero cuando la motivación proviene del interior, del deseo de dominar una habilidad, de resolver un desafío interesante o de contribuir a algo significativo, el rendimiento se dispara. A este fenómeno se le suma el llamado efecto IKEA, un sesgo cognitivo que demuestra que valoramos mucho más aquello en cuya creación hemos participado. Ambas ideas apuntan a lo mismo. Estamos programados para encontrar significado y satisfacción en el acto de crear y aportar valor. El sistema económico actual, sin embargo, ha intentado anular esta programación natural, convenciéndonos de que nuestra única motivación válida es el cheque a fin de mes. Las piezas del puzzle siempre han estado ahí, esparcidas por las distintas disciplinas del conocimiento humano. La antropología nos mostró que nuestras sociedades se fundaron sobre el don. La neurociencia nos reveló el mecanismo cerebral para reorientar la percepción. La filosofía nos dio el marco ético para centrarnos en el valor interior. La psicología demostró que nuestra motivación más profunda es la contribución. Lo que el rabino posee no es un secreto místico, sino la clave que une todas estas piezas. Es la comprensión de que estas no son ideas separadas, sino diferentes descripciones del mismo mecanismo fundamental que gobierna la experiencia humana. El conocimiento no estaba oculto porque alguien lo escondiera deliberadamente en un cofre, sino porque estaba fragmentado. Nuestra cultura de hiperespecialización nos impide ver el patrón que conecta todos los puntos. Hemos tenido los ingredientes durante siglos, pero hemos olvidado la receta. Y es esta convergencia de pruebas lo que hace que esta revelación sea tan ineludible. No se te está pidiendo que creas en algo por fe. Se te está invitando a observar la evidencia abrumadora que sugiere que has estado operando con un manual de instrucciones defectuoso para la realidad. La verdad ignorada es que el universo tiene una lógica, y esa lógica no es transaccional, es creativa. Recompensa la generación de valor. Cada estudio, cada texto filosófico, cada observación antropológica es un eco de la misma ley fundamental. El gran secreto es que la prosperidad no es algo que se persigue, es algo que se desbloquea dentro de uno mismo al alinearse con este principio. Y ahora que las pruebas han sido presentadas, que el fundamento intelectual ha sido establecido, estamos listos para pasar de la teoría a la práctica, porque lo que viene ahora no es solo una explicación, es la
Entrega de una tecnología mental, un ritual práctico diseñado para aplicar este conocimiento y transformar tu realidad desde adentro hacia afuera. El primer paso, sin embargo, te sorprenderá, porque no implica añadir nada, sino todo lo contrario. El verdadero enemigo a vencer en esta jornada no está fuera de ti. No es la economía, ni tu jefe, ni la falta de oportunidades. Es un fantasma que vive dentro de tu propia mente, un condicionamiento profundo y arraigado, la mentalidad de escasez. Este es el antagonista invisible, la voz interna que te sabotea, que susurra constantemente: no hay suficiente, no eres suficiente, ten cuidado o lo perderás todo. ¿De dónde viene esta voz? ¿Por qué tiene tanto poder sobre nosotros? Para entenderlo, debemos viajar muy atrás en el tiempo, a las raíces mismas de nuestra biología. Su origen es un eco de nuestro pasado evolutivo. Durante milenios, la supervivencia de la especie humana dependió de una atención constante a la falta, a los peligros, a la posibilidad de que los recursos se agotaran. Nuestro cerebro no está diseñado para la felicidad en un mundo de abundancia. Está diseñado para la supervivencia en un mundo de peligros. Ese miedo ancestral, ese instinto de escasez, fue lo que nos mantuvo vivos. Es un mecanismo de supervivencia grabado a fuego en nuestro ADN. Pero en el mundo moderno, este mecanismo de supervivencia se ha vuelto contra nosotros. Ya no nos protege de los depredadores en la sabana, sino que nos encarcela en una prisión de ansiedad financiera. Y lo que es peor, esta predisposición natural ha sido secuestrada y amplificada por el guardián del sistema. La publicidad, las noticias, las redes sociales, todo el aparato cultural contemporáneo funciona como un gran amplificador de la escasez. No crean el miedo, simplemente lo explotan. Te muestran constantemente lo que no tienes, lo que te falta, la vida de otros que parece mejor que la tuya. Te venden la idea de que la felicidad está a una compra de distancia, sabiendo perfectamente que la satisfacción de esa compra será efímera, garantizando que vuelvas por más. Este es el secreto de su poder. Han convertido nuestro antiguo software de supervivencia en un moderno software de consumo. Nos mantienen en un estado de alerta constante, no por leones, sino por facturas, por estatus, por la aprobación de los demás. El impacto de este condicionamiento es devastador y se manifiesta en cada área de tu vida. Te obliga a tomar decisiones desde el miedo, no desde la creatividad. Aceptas trabajos que odias por miedo a no encontrar otro, vendiendo tu tiempo, tu única posesión irrecuperable, por una ilusión de seguridad. Te aferras a relaciones tóxicas por miedo a la soledad, eligiendo la certeza de un dolor conocido antes que la incertidumbre de la libertad. Acumulas posesiones que no necesitas por miedo a sentirte vacío, intentando llenar un agujero interior con objetos exteriores. Vives reaccionando a la vida en lugar de crearla. Te conviertes en un cazador, siempre persiguiendo la siguiente presa, la siguiente meta, el siguiente sueldo, sin darte cuenta de que la verdadera trampa es la propia persecución. Porque un cazador, incluso cuando tiene éxito, nunca descansa. Su mente siempre está en el futuro, en la próxima amenaza, en la próxima carencia. La revelación fundamental aquí, la que comienza a agrietar los muros de la prisión, es que esta mentalidad no es tu verdadera naturaleza. Es un programa instalado, es un eco, una sombra de un yo que ya no existe, y como cualquier programa puede ser desinstalado, pero para hacerlo, primero debes reconocerlo. Debes convertirte en un observador implacable de tu propia mente. Debes ver cómo opera en tus pensamientos diarios, en tus emociones, en tus decisiones más pequeñas. Cuando sientes esa punzada de envidia al ver el éxito de otro,
¿Qué es sino el programa de escasez diciéndote que su éxito disminuye tus posibilidades? Cuando sientes esa ansiedad al mirar tu cuenta bancaria, ¿qué es sino el eco ancestral del miedo a no tener suficiente para sobrevivir al invierno? ¿Qué pasaría si te dijeras a ti mismo que este miedo, esta constante sensación de carencia, no es real? Es solo un fantasma en la máquina y estás a punto de aprender a encender la luz. Este cambio de percepción no es una simple redefinición intelectual, es una metamorfosis de la identidad. Dejas de verte a ti mismo como un consumidor o un competidor en un mundo finito y comienzas a verte como una fuente, como un creador en un universo de posibilidades infinitas. Dejas de ser un cazador y te conviertes en un jardinero. El cazador busca y extrae. Su energía es de tensión y necesidad. El jardinero cultiva y nutre. Su energía es de paciencia y creación. El cazador cree que los recursos son limitados y debe luchar por ellos. El jardinero sabe que si cuida bien la tierra, la cosecha será abundante y recurrente. Esta no es una metáfora poética. Es una descripción literal de dos estados neurológicos y existenciales. Toda tu realidad, desde tus relaciones hasta tus finanzas, es un reflejo del paradigma desde el cual operas. Mientras sigas identificándote con el cazador, vivirás en un mundo de lucha. En el momento en que abrazas la identidad del jardinero, empiezas a cultivar un mundo de abundancia. Pero, ¿cómo se hace ese cambio? ¿Cómo se pasa de una identidad a otra cuando el viejo programa lleva décadas funcionando en piloto automático? No se logra con simple fuerza de voluntad. Intentar pensar en positivo mientras el miedo a la escasez sigue activo es como intentar pintar una pared húmeda y llena de moho. La pintura no se adherirá. Antes de poder construir lo nuevo, debes desmantelar lo viejo. Necesitas una herramienta, un método práctico para desinstalar el programa de escasez a nivel subconsciente y reinstalar el paradigma del valor. Este es el verdadero propósito del ritual que el rabino ha guardado. No es una oración para pedir favores al universo. Es una tecnología mental, un ejercicio diario de recalibración neurológica. Es el proceso por el cual dejas de ser un esclavo del eco de tu pasado y te conviertes en el arquitecto de tu futuro. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior. Porque el primer paso para llenar tu vida de abundancia es, paradójicamente, aprender el arte de vaciarte. Hemos creado el vacío con la contracción. Hemos reorientado nuestra percepción con la observación. Ahora llega el tercer y último paso del ritual, el que une todo y desencadena la transformación, la expansión. Y es aquí donde se produce el punto de virada, la revelación que reorganiza por completo el puzzle de la realidad financiera y existencial. La expansión consiste en realizar cada día una pequeña acción desinteresada que aporte valor a alguien o a algo, sin esperar absolutamente nada a cambio. No se trata de hacer grandes donaciones o sacrificios heroicos. Puede ser algo tan simple como dar un consejo genuino a un colega, escribir una reseña positiva para un pequeño negocio que lo merece, recoger un trozo de basura de la calle o simplemente escuchar a alguien con total presencia, ofreciendo el regalo de tu atención incondicional. A primera vista, este acto puede parecer trivial, casi ingenuo, pero bajo su simplicidad se esconde el mecanismo más poderoso para desmantelar la prisión de la escasez. ¿Cuál es el mecanismo psicológico detrás de este acto aparentemente insignificante? Rompe el patrón más profundo y limitante de la mente de escasez, el patrón transaccional. Hemos sido condicionados a creer que toda acción debe tener una recompensa directa e inmediata. Doy esto para recibir aquello. Este patrón
aunque útil en ciertos contextos comerciales, nos mantiene atrapados en un ciclo de cálculo, expectativa y ansiedad. Genera frustración cuando la recompensa no llega en la forma o el tiempo que esperamos. La acción desinteresada de la expansión cortocircuita este programa. Le enseña a tu cerebro, a un nivel subconsciente y mucho más poderoso que cualquier afirmación, que tú eres una fuente de valor, no un mendigo de él. Demuestra a través de la acción física que puedes dar sin que eso te disminuya, que tu capacidad de generar valor es infinita. Y aquí es donde todas las piezas se encajan en la gran revelación. El rabino, con la sabiduría de sus 90 años, lo explica con una claridad demoledora y transformadora. El ritual nunca fue para atraer dinero. Esa es la ilusión que la mente principiante necesita para empezar el camino. La revelación que lo cambia todo es esta: el dinero no te busca a ti. El dinero sigue al valor como la sombra sigue al cuerpo. El ritual no atrae dinero, te convierte a ti en un imán de valor. En ese instante, el buscador, el espectador, tú, entiendes que has estado persiguiendo la sombra toda tu vida. Has estado intentando agarrar un reflejo en el agua. El objetivo nunca fue el dinero. El dinero es solo el síntoma, el subproducto, el aplauso que el mundo te da por el valor que has creado. La verdadera riqueza es la capacidad de generar esa luz. Y con este ritual, has aprendido a encenderla. Las consecuencias de esta revelación no son teóricas, son inmediatas, prácticas y transformadoras. Una vez que tu paradigma interno cambia de perseguir dinero a generar valor, el mundo exterior comienza a reorganizarse a tu alrededor de formas que antes parecían imposibles. La ansiedad financiera, esa compañera constante y agotadora, empieza a disolverse. ¿Por qué? Porque su raíz es el miedo a la escasez, la creencia de que los recursos son limitados y tú estás en desventaja. Pero cuando tu identidad cambia a la de un generador de valor, te das cuenta de que tu recurso principal, tu creatividad, tu empatía, tu capacidad de resolver problemas, es infinito. No depende del mercado de valores ni de las decisiones de un gobierno. Reside dentro de ti y nadie puede quitártelo. La seguridad ya no es algo que buscas fuera, en un empleo o en una inversión. Se convierte en un estado interior, en la confianza inquebrantable en tu propia capacidad para crear valor en cualquier circunstancia. Un empleado que antes veía su trabajo como una carga monótona a cambio de un sueldo, ahora lo ve como un laboratorio para la creación de valor. Empieza a observar los procesos con otros ojos, a buscar ineficiencias, a proponer mejoras, a colaborar con sus compañeros de una forma nueva y genuina. Deja de hacer lo mínimo para no ser despedido y empieza a dar lo máximo por el placer de crear y contribuir. Inevitablemente se vuelve indispensable. Su ascenso o su aumento de sueldo ya no son algo que tiene que mendigar o negociar con tensión. Se convierten en una consecuencia natural del valor abrumador que aporta. Su jefe no le paga más por caridad, sino porque se ha vuelto demasiado valioso como para arriesgarse a perderlo. Ha dejado de ser un coste en la hoja de cálculo de la empresa para convertirse en un motor de crecimiento. Un emprendedor que antes se obsesionaba con las tácticas de venta y el marketing agresivo, cambia su enfoque por completo. Deja de preguntarse ¿cómo puedo convencer a la gente para que me compre? Y empieza a preguntarse ¿qué problema real puedo solucionar de una forma tan excepcional que la gente quiera pagarme por ello? Su comunicación se vuelve más auténtica. Sus productos o servicios mejoran drásticamente, porque ya no están diseñados para extraer dinero, sino para entregar un valor innegable. Sus clientes dejan de ser meras transacciones y se convierten en seguidores leales, en embajadores de su marca, porque sienten que no se les está vendiendo, sino que se les está sirviendo.
Incluso las relaciones personales cambian radicalmente. Dejas de ver a los demás en términos de lo que pueden darte y empiezas a interactuar desde un lugar de contribución. Te conviertes en un mejor amigo, un mejor compañero, un mejor miembro de tu comunidad, porque tu pregunta por defecto ya no es ¿qué gano yo con esto?, sino ¿cómo puedo ayudar? La psicología humana responde a esto de forma predecible. La gente se siente atraída por aquellos que les hacen sentir mejor, más capaces, más comprendidos. Tu red de contactos y oportunidades se expande orgánicamente, no por esfuerzo, sino por atracción magnética. Lo que antes era una lucha cuesta arriba, una carrera de ratas agotadora, se convierte en un flujo creativo. Dejas de empujar el río y aprendes a nadar con su corriente. Una corriente que tú mismo ayudas a crear con cada acto de valor. Este es el secreto de las personas que parecen tener suerte, aquellas a las que las oportunidades parecen encontrar sin esfuerzo. No es suerte, es física mental. Han dominado, consciente o intuitivamente, el arte de generar valor. Su constante emisión de energía creativa y contributiva crea un campo de atracción a su alrededor que atrae recursos, personas e ideas. No están persiguiendo las mariposas, están cultivando el jardín que hace que las mariposas vengan a ellos. Esta es la verdad ignorada que desmonta por completo la narrativa del esfuerzo y el sacrificio sin sentido. No se trata de trabajar más duro. Se trata de trabajar de forma más alineada con el principio fundamental de la creación de valor. Pero esta revelación, tan liberadora como es, abre la puerta a una pregunta mucho más profunda y perturbadora. Si este principio es tan simple, tan fundamental y tan evidentemente efectivo, ¿por qué no se enseña en las escuelas? ¿Por qué no es el pilar de nuestra ciencia económica? ¿Por qué ha permanecido como un conocimiento oculto, susurrado en linajes de sabiduría, en lugar de ser gritado desde los tejados de nuestras instituciones? Para entenderlo, debemos mirar más de cerca al guardián del sistema, esa compleja red de ideologías que moldean nuestra realidad. ¿Quién se beneficia realmente de que ignores esta verdad ignorada? ¿Qué estructuras de poder se verían amenazadas si cada individuo despertara a su infinita capacidad de generar valor? Porque lo que viene ahora no es solo una explicación, es una acusación, una exposición de las fuerzas que trabajan activamente para mantenerte dormido, persiguiendo sombras en una prisión sin muros. Hemos viajado desde la prisión de una pregunta, ¿cómo puedo tener más?, hasta la libertad de otra, ¿cómo puedo dar más? A lo largo de este camino, hemos desmantelado el paradigma de la escasez, esa ilusión colectiva que nos mantiene pequeños, ansiosos y compitiendo por migajas en un mundo que nos han dicho que es finito. Hemos expuesto al guardián del sistema no como una entidad malévola, sino como un paradigma autoperpetuado que prospera con nuestra sensación de insuficiencia. Y hemos descubierto que la verdadera revolución no se libra en las calles, sino en el silencioso teatro de nuestra propia mente. La revelación central ha sido tan simple como devastadora. Has estado persiguiendo sombras toda tu vida, intentando atrapar el dinero, que no es más que el reflejo de algo mucho más real y poderoso, el valor. Hemos aprendido que no somos cazadores de dinero, sino cultivadores de valor, y que en el momento en que dejamos de perseguir y empezamos a cultivar, el universo entero conspira para nutrir nuestro jardín. El ritual del rabino, con sus 3 pasos de contracción, observación y expansión, se ha revelado no como una fórmula mágica para atraer dinero, sino como un profundo proceso de alquimia personal. Es un método para transformar el plomo del miedo en el oro del propósito. Hemos entendido que la verdadera seguridad no reside en una cuenta bancaria, sino en la confianza inquebrantable en nuestra propia capacidad para crear,
para servir, para solucionar problemas. Esta es la riqueza que nadie puede quitarnos, que no se devalúa con la inflación y que no depende de las fluctuaciones del mercado. Es la riqueza de una identidad anclada no en lo que tienes, sino en quién eres y en el valor que aportas. Transformación es total. Ya no eres una víctima de las circunstancias económicas, sino el arquitecto de tu propia abundancia. Tus decisiones ya no se basan en el miedo, sino en la creatividad y el servicio. Has dejado de ser un consumidor pasivo de la realidad y te has convertido en un co-creador activo de ella. Y esta transformación no es una idea abstracta que se queda en la mente. Es una fuerza que remodela tu vida diaria de forma tangible. El lunes por la mañana ya no es el comienzo de una semana de servidumbre, sino el inicio de 5 días de oportunidades para crear valor. Tu escritorio no es una celda, es tu laboratorio. Tu cliente no es una transacción, es una oportunidad de servir. Tus relaciones ya no se miden por lo que obtienes de ellas, sino por lo que puedes aportar. Cada interacción, cada conversación, cada desafío se convierte en un lienzo en blanco para practicar este nuevo arte. La ansiedad que antes te consumía se ve reemplazada por una curiosidad creativa. El estrés de la persecución se disuelve en el flujo de la contribución. Empiezas a ver el mundo no como un lugar hostil del que debes extraer recursos, sino como un ecosistema lleno de necesidades que tú, con tus talentos únicos, puedes satisfacer. Y al hacerlo, descubres que la paz que tanto buscabas en la acumulación siempre estuvo esperándote en el acto de la contribución. Este conocimiento oculto, esta revelación sobre el mecanismo del valor, ya no es un secreto guardado por un sabio en las páginas del tiempo, porque ahora vive en ti. Y con él viene la responsabilidad y el privilegio de convertirte en una fuente consciente de valor para un mundo que lo necesita desesperadamente. No se trata de un truco para enriquecerse y retirarse a una isla privada. Eso sería caer de nuevo en la trampa de la acumulación, solo que a una escala mayor. La verdadera culminación de este camino es un cambio de identidad fundamental. Dejas de ser un individuo que busca su propio bienestar para convertirte en una célula sana en el cuerpo de la humanidad, comprendiendo que tu prosperidad personal y el bienestar colectivo no son objetivos opuestos, sino que están intrínsecamente ligados. Cuanto más valor genuino aportas al mundo, más próspero te vuelves en todos los sentidos. Y cuanto más próspero te vuelves, mayor es tu capacidad para seguir aportando valor. Es un círculo virtuoso, una espiral ascendente que tiene el poder de sanarte a ti y al mundo que te rodea. Has dejado de ser un eco de las circunstancias para convertirte en la voz que inicia una nueva canción. Has comprendido que el universo no te da lo que pides, te devuelve lo que eres, y a través de este ritual has aprendido a ser la fuente. Tu valor ya no se negocia, se emana. Tu riqueza ya no se cuenta, se siente en la profundidad de tu propósito. Ya no eres un jugador en el juego de la escasez, te has convertido en el juego mismo, un juego de creación infinita, de servicio y de expansión. La puerta de la prisión siempre estuvo abierta, simplemente te habían convencido de que miraras en la dirección equivocada. Ahora tus ojos están abiertos. El viaje no termina aquí, apenas comienza. Ahora que conoces el mecanismo, ya no puedes vivir en piloto automático. Cada día, cada momento, te ofrece una elección. ¿Vas a alimentar el viejo programa del miedo y la carencia o vas a operar desde el nuevo paradigma del valor y la creación? La respuesta a esa pregunta definirá el resto de tu vida. Y ahora te dejo con una pregunta final para que la lleves contigo, no como una carga, sino como una brújula. Sabiendo que tu capacidad de generar valor es infinita,
¿Qué vas a empezar a crear mañana? Comparte tu reflexión en los comentarios para anclar esta transformación y para inspirar a otros en este camino. Y si este viaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, si sientes que esta es la verdad que siempre has estado buscando, suscríbete y activa las notificaciones, porque el camino para reclamar tu poder y convertirte en una fuerza de cambio acaba de empezar.